hoy día el ser humano por default es el hombre hetero cisgénero. Ese es el ser humano por defecto, el que se ve representado en las mayorías de nuestros ambientes, de la publicidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a surgir otros lenguajes, otras formas de llamarnos, otras formas de relacionarnos? Esto surge a raíz de la necesidad que tenemos las personas no normativas, las personas que somos disidencias, que en mi perspectiva personal, no todos van a estar de acuerdo, incluye a las mujeres, necesitamos y vamos creando otras formas de llamarnos a nosotras mismas. Entonces, quiero partir por invitar a las personas que encuentran un poco raro, un poco ridículo, un poco extraño, que vaya surgiendo nuevo lenguaje, que piensen que el no necesitarlo es un privilegio, es una situación cómoda de existencia. No tiene nada de malo, solo hay que reconocer que las personas somos privilegiadas en distintos ámbitos y el no necesitar nuevas maneras de llamarnos es una de esas formas. Es el privilegio cis del que usualmente hablamos, ¿ya? Las personas y los seres humanos existimos a través del lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicarnos y relacionarnos con los otros. Entonces, si no tenemos lenguaje que nos describa, que describa nuestra existencia, entonces no existimos. El feminismo no puede existir sin esa etiqueta, sin ese nombre, el feminismo. Entonces, es importante, más allá de las posturas que tengamos respecto a los lenguajes y a las formas en las que nos describimos, que respetemos que el otro tiene una forma de lenguajear el mundo, porque si no, no existe. Y aquí entra una pugna y una contradicción, porque para las comunidades LGTBIQ+, a veces se habla de las etiquetas como una sentencia. Y he escuchado muchas veces y debo confesar que me enerva un poco cuando yo hago algún contenido o comento esto y alguien me comenta así como, hay que solo ser, como, ¿para qué las etiquetas? Somos todos humanos, y fin. Y eso a mí me enerva un poquito, a pesar de que sé que las personas no lo hacen con mala intención, sé que a las personas les surge desde su experiencia y su buen sentir, ya sé que no es con malicia. Pero lo que me pasa a mí con eso es que leo a esas personas y digo, qué cómodo, qué comodidad más grande no necesitar una etiqueta, un nombre para mencionarte, para mencionar tu experiencia. Cuando tú no eres una persona hetero, cisgénero, alosexual, que les puedo explicar después lo que significa alosexual, obviamente no te lo va a cuestionar. De hecho, alguna vez comentaba esto con una persona que está aquí hoy día de panelista, como si tú no sabes lo que significa ser cisgénero, probablemente seas cisgénero. Y nos reíamos un poquito de eso, porque las personas normativas no necesitan un lenguaje diferente. El problema es cuando vemos estas formas de llamarnos como una sentencia, como una caja. Entonces, si yo en algún momento de mi vida digo, yo soy una persona, voy a inventar, lesbiana, está bien si en algún momento digo, sí, soy lesbiana, pero con este matiz. O sí, soy gay, pero con este matiz, con esta experiencia particular. Las etiquetas no tienen que verse como una sentencia y una caja en la que yo tengo que estar perfectamente acoplada, porque ahí dejamos de ser flexibles y dejamos de fluir nuestra experiencia. Si bien las orientaciones sexuales, por ejemplo, no se pueden controlar, no se pueden manipular a voluntad, sí pueden fluir en la experiencia. Y yo, por ejemplo, he tenido en mi consulta mujeres hetero, cisgénero, que en algún momento de su vida, después de estar solo con hombres, se enamoraron de una mujer. Y no necesariamente sienten que cambió su orientación sexual. Y eso no tiene nada de malo. Yo sé que uno quiere decir, no, pero es que hay que visibilizar la bisexualidad, que yo como persona bisexual estoy de acuerdo, pero no podemos imponer nuestra experiencia de nuestras orientaciones sexuales o identidad de género a los demás, ¿ya? Porque no hay una universalidad y tiene que ser, como digo aquí, un fluir en la experiencia con los otros. Esto suena muy fantasioso, pero de verdad es así.
no es tan raro, de verdad funcionamos así. Las personas no somos una caja y una sentencia en nuestro existir. ¿Ya? Muchas cosas pueden variar a lo largo del tiempo. Lo importante es que nos demos espacio para conocer esa experiencia, para vivir esa experiencia. Por lo tanto, si necesitamos descriptores, si necesitamos nuevas palabras, piensen en los adolescentes que usualmente van generando nuevos lenguajes. Eso es lo esperable, es algo positivo. Ya sé que hay muchos amantes de la RAE, etcétera, que atacan mucho el lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro, pero en realidad es como poner un paralelo a algo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad, que es que el lenguaje va cambiando. O sea, hace 50 años no se hablaba igual de lo que hablamos hoy día. De hecho, gracias al feminismo, hoy día no hablamos de la misma manera que hablábamos hace 5 años atrás. Hoy día nos cuestionamos muchas cosas que antes no nos cuestionábamos, y me incluyo en eso. Entonces, el necesitar nuevos descriptores, nuevas palabras, es positivo, significa que estamos incluyendo nuevas experiencias en nuestro lenguaje. Y eso es lo esperable. Por algo, en distintas culturas y en distintos países hay distintas palabras que no tienen una traducción necesariamente, porque ahí hay otra experiencia, que las personas fuera de esa cultura no podemos reconocerla tan fácilmente, ¿ya? Entonces, ojo con esa aversión a los cambios del lenguaje, porque es lo natural, no tiene nada de malo. Y si tú no quieres hablar en lenguaje inclusivo, por ejemplo, no importa, no pasa nada. Yo soy estudiante de lengua de señas, por ejemplo, sé lo básico, sé muy poquito, y mi profesor me habla y me cuenta que en general lo que va pasando con la lengua de señas es que cambia tan rápido muchas veces, o cambia tanto de lugar geográfico en otro, en Chile, que es como difícil ir poniéndose al día, a menos que tú estés hablando constantemente con personas sordas si es que eres oyente, por ejemplo. Entonces, esto es algo que pasa a lo largo de cualquier tipo de lenguaje, cualquier tipo de lengua. Y es algo natural, no tiene nada de malo. Por lo tanto, tener una etiqueta, tener una forma de llamarte, es ser visible. Y volviendo al ejemplo de esto de cómo no necesariamente vamos a necesitar el lenguaje inclusivo y bla, 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 porque la real inclusividad es otra cosa. La real inclusividad es transversal a muchas experiencias. Incluye el lenguaje inclusivo. No es la respuesta, ya nadie que habla en lenguaje inclusivo cree que con eso está matando diciendo sí, sé que en inclusividad. No, obvio que no, la inclusividad va en muchas cosas, va en tu trabajo social, va en cómo de verdad incluyes a quienes dices incluir, cómo te formas en otros ámbitos, en cómo vives tu día a día, en cómo generas tu contenido hasta en redes sociales, por supuesto. Entonces, tener una etiqueta, tener una forma de llamarte es ser visible. En mi Zoom dice Nick McNamara, puedo leer los nombres de las otras personas, esas también son etiquetas. Yo sé que esto se llama cama, yo sé que esto se llama polera, esas también son etiquetas. El ser humano vive lenguajeando, por lo tanto no podemos esperar que no ocurra eso con otras experiencias del ámbito humano, como la identidad de género, la orientación sexual, cómo referirnos a nuestro cuerpo. Antes se hablaba de sexo biológico, hoy día eso está puesto en cuestión, a pesar de que se sigue usando. Entonces es importante estar abiertos a ir aprendiendo qué está pasando. Yo, que supuestamente soy especialista en diversidad sexual, casi todos los días leo alguna orientación sexual que no conozco. Y digo, ay, ¿cómo qué es esto? Como nunca lo había escuchado, voy y lo leo. Y digo, ok, ya de esto se trata. No necesariamente me va a hacer sentido, no necesariamente lo voy a comprender. No necesariamente voy a decir, qué bacán, no, a veces lo voy a leer, voy a decir, no sé, como no me parece tanto, pero en realidad si una persona se define hacia sí misma, yo no tengo ninguna potestad ahí de decirle, no, eso no existe, no, eso no pasa, qué sé yo. ¿Ya? Entonces hay que respetar ahí la necesidad de llamarse, de vivirse. Piensen que en las amistades hay tallas internas.
entre parejas, entre amigues, hay un lenguaje que se va formando de complicidad, y esa es una forma también de ser visible en una relación de intimidad con el otro. Entonces es muy importante que vayamos respetando esta forma de sentir y llamarse. Cuando yo quiero conocer algo, cuando yo me quiero acercar a algo, y aquí me refiero más al ejercicio, por ejemplo, de ser publicista o de emitir cualquier información, siempre debo ir a la fuente directa, siempre debo preguntar. Por ejemplo, si yo quiero ser como persona activista de la diversidad sexual, yo, Nick, que soy una persona no binaria y soy bisexual y quiero hacer un contenido, voy a inventar, de la vivencia de ser una mujer transgénero, por mucho que yo sea trans, yo soy trans no binaria, no soy una mujer transgénero. Yo no puedo llegar y hablar por ella. Entonces, si yo quiero hacer cualquier tipo de contenido, si yo quiero entregar cualquier tipo de información, puedo armar algo, obvio. Yo podría decir, pero es que yo he estudiado tanto esto, ¿cómo no voy a saber yo? Pero en realidad no lo sé, pues, porque nunca va a ser lo mismo que vivirlo en primera persona. Entonces, tú puedes armar algo e ir a preguntarle a alguien, ¿esto te parece? ¿Esto está bien? ¿Estoy diciendo algo incorrecto? O incluso, antes de armarlo, puedes ir a preguntarle, como, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu experiencia sentida? ¿Cuál es tu vivir respecto a esto? Porque muchas veces vamos a cometer errores de los que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay muchas mujeres hoy día lesbianas que no les gusta que digan soy lesbiana, sino que me habito lesbiana, porque para ellas el ser y el habitarse tiene una categoría y un discurso distinto, y que tal vez a nosotros, como personas no lesbianas, no lo vemos, no sabemos, bueno, pero ser y habitar como... Pero para ellas es muy importante, entonces siempre hay que ir a las personas y respetar esa experiencia. Es difícil crear una universalidad y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que tú vas a decir, eso a mí me parece que es inabarcable, pero siempre puedes apoyarte en otros que sepan mejor que tú de lo que tú quieres hablar. Y por lo tanto, cuando hablamos de diversidad, y al menos yo cuando hablo de diversidad sexual, me gusta ver esto como la diversidad como sinónimo de múltiples formas de existir. Y en esto quiero hacer hincapié que hay que fomentar la diversidad, no opacarla, no apagarla. Yo creo y considero que en Chile somos personas muy opacas, somos personas muy grises. En Chile tenemos una cultura del no molestar, del no ser tan visible, de no alzar la voz, de ser educada, de esto que mencionaba Fran, si no me equivoco, en su introducción, como de calladita te ves más bonita, pero esto es bastante transversal en nuestra cultura, como que si alzar la voz fuera algo malo, fuera algo molesto. De hecho, tú lo puedes ver en personas chilenas xenofóbicas o racistas, que lo que más se quejan de culturas migrantes que vienen a vivir a nuestro país es que ya son tan expansivos y que son tan ruidosos y que son tan gritones. Tenemos algo como cultura que nos molesta la visibilidad, nos molesta el otro cuando es visible, cuando hace ruido, y creo que eso, o soy tal vez muy positiva, pero yo creo que eso cambió un poquito con la revolución del 18 de octubre. Porque ahí toda la gente se atrevió a hacer ruido, toda la gente se atrevió a molestar. Bueno, no toda la gente, sabemos que no toda la gente, pero el 80% se atrevió a molestar, se atrevió a meter ruido, se atrevió a ser visible. Entonces creo que, y tengo la esperanza de que eso hoy día va cambiando. Piensen en nuestra arquitectura, en nuestros espacios físicos, usualmente también son grises, destruimos toda la arquitectura que sea muy llamativa y hacemos edificios cuadraditos y rectangulares, porque así es, y ojalá de color gris y color café, y creo que la excepción sería, no sé, algunas casitas en Valparaíso, pero en general la cultura santiaguina al menos es bastante gris y nos molesta mucho la visibilidad del otro. Entonces, cuando hablamos de diversidad, tenemos que comprender que no hay una manera universal de ser una disidencia.
De hecho, las disidencias es lo que definimos como lo que se escapa de la norma. Por lo tanto, cualquier forma de diversidad y de disentir de esta norma, hay que fomentarla, hay que regar esa plantita de la diversidad, dejar que aparezcan otras voces, dejar que aparezcan otras formas de ser, darles espacio, darles voz. Yo debo confesarles que varias veces me inscribo para puro pelear, y mis amigas saben que me inscribo solo para pelear, en capacitaciones formales de inclusividad o que dicen inclusividad en su título. Y me he llevado, por supuesto, harto malos ratos y me dicen, pero ¿para qué te metís si sabéis que vaya a pelear? Y yo, es que no puedo creer que la academia no haya cambiado nada en 13 años. Yo sé que me veo joven, un beneficio increíble de mis genes, pero en realidad yo entré a la universidad hace como 13 años atrás. Y cuando yo estudié esto, era todo igual que las capacitaciones que me meto ahora. Sí, ahora se habla un poco de feminismo, cuando yo estudié eso ni siquiera se tocaba. Pero es lo mismo. En la última capacitación que me inscribí, había personas hetero-cisgénero hablando de la experiencia de ser trans, hablando de la experiencia de las disidencias sexuales. Eso no es aceptable. A mí me parece de verdad una falta de respeto y una violencia increíble, porque hoy día vemos disidencias sexuales, no solo yo, en muchas disidencias, hoy día vemos personas formadas y completamente capaces de poder hablar de nosotros mismos. Entonces lo que ha pasado es que como así se le restaba y se le sigue restando espacio a las mujeres y su voz propia, como estos memes de panelistas de hombres hablando sobre el aborto, que además en Chile lo vemos todos los días, también yo voy y participo de instancias donde se habla de inclusión y de diversidad. No hay ninguna persona sorda, no hay ninguna persona con situación de discapacidad, no hay ninguna persona trans, o sea, solo veo hegemonía, y si tenemos suerte incluyen mujeres o un hombre cis gay. Y sería toda la inclusividad que hay al respecto. Entonces, no hay una alimentación de la diversidad, no hay una alimentación de esas formas de existir. Y por mucho que nosotros, quienes trabajamos con diversidad sexual, podamos hablar de nuestro ejercicio clínico, no podemos apropiarnos de esa voz, en ningún caso. Y si ustedes como publicistas, por ejemplo, van a trabajar o van a comentar algo sobre esa experiencia, no pueden hablar ustedes de lo que ustedes creen o de lo que les dijo una amiga. Tienen que ir más allá. Eso hoy día es una obligación ética que me parece lo básico. Y en publicidad particularmente tenemos una experiencia sentida, que lo mencionaba de hecho Fran, como esta hegemonía corporal y del ser, de hecho creo que no solo corporal, pero corporal, que es la más visible, la hegemonía corporal y del ser que permea incluso a las personas que somos no binarias. ¿Por qué? Cuando yo veo en estas publicidades que se las dan de inclusivas y que muestran como políticamente correcto distintas formas de existir, al menos corporalmente, las personas no binarias, por supuesto, que son una persona alta, delgada, que no tiene ningún tipo de caracteres sexuales secundarios, por decirlo de alguna forma. Entonces no tiene ni senos, ni curvas, ni trasero, ni barba. Es una persona andrógina físicamente. Y las personas no binarias no somos andróginas, no necesariamente. Las personas no binarias usualmente vivimos secundados en el binarismo. O sea, yo salgo a la calle y todo el mundo piensa que soy mujer. Nadie va a decir, esa es una persona no binaria. Jamás va a pasar eso, como, no por ahora al menos. Entonces, en la publicidad, en las imágenes, en la información que hay alrededor, está este ideal de la hegemonía, que no solo es para las mujeres, que está muy marcado culturalmente y históricamente, sino que también, al ser más visibles nuestras disidencias y nuestra diversidad, empieza también a haber una hegemonía como de obligatoriedad al respecto. Entonces parecemos que las personas no binarias no somos suficientemente no binarias. Si te pusiste un vestido, o sea, ¿cómo? ¿No eras no binaria? Si eres una persona que fue asignada como hombre al nacer y se deja barba, bueno, pero es que él es hombre, no es hombre. Dice que es no binaria, pero es hombre.
Entonces, hay hartas violencias con las que nos encontramos en nuestro diario vivir. Y eso hay que cuestionarlo. ¿Y cómo visibilizar otras diversidades y otras formas de ser? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que pensar, pues esa es la tarea. Yo lo hago desde mi activismo, desde mi experiencia, desde yo ser visible, que honestamente no es una posición cómoda. La gente siempre ve como tus redes sociales y tu contenido y dice, qué bacán, oh, te sigue mucha gente, qué bacán. Pero para que sepan, la cantidad de visibilidad que tú tienes como disidencia y como mujer, para quienes son mujeres, digamos, la cantidad de visibilidad que tú tienes es directamente proporcional a la violencia que te llega. Entonces yo recibo amenazas de muerte, yo recibo comentarios asquerosos, me han dicho de todo, me han llamado como se les ocurrió llamar, han intentado investigar en qué universidad estudié para denunciarme por malas prácticas, por difundir la teoría queer. Entonces, hay distintas consecuencias de ser visible. Eso no es inocuo. Ya no. Por eso muchas personas trans, por ejemplo, transbinarias, no dicen que son personas trans. Y todo el mundo y todo su alrededor asumen que son personas cis. Y de hecho, chiques, es muy probable que ustedes conozcan personas trans más de las que creen y que no sepan que son trans, porque el precio de ser visible es recibir violencia. La semana pasada o antepasada asesinaron a un chique trans. ¿Y qué pasó? Lo primero que menciona las noticias es que asesinan a una mujer lesbiana. Y tuvieron que serles activistas y las personas quienes les conocían y organizaciones decir, oye, como que no es mujer, es un hombre trans. Entonces tú no eres visible ni siquiera hasta que te matan. Entonces es fundamental respetar estas formas de existir porque de verdad la violencia que se vive día a día, yo creo que para las personas cis y hetero es inimaginable. Creo que no se puede, creo que solo las mujeres, y de hecho por eso a mí me extraña mucho y me violenta mucho cuando conozco mujeres transfóbicas, porque creo que solo las mujeres pueden imaginar el nivel de violencia que puede llegar a vivir una persona trans. No es por hacer ni comparaciones ni competencia, porque el dolor no es una competencia, pero creo que sobre todo las mujeres, y tal vez muy machista de mi parte esperar esto, pero creo que sobre todo las mujeres podrían comprender la violencia de tu existir como un castigo, como algo cuestionable. ¿A qué mujer cis, por ejemplo, le preguntan, ¿y tú cómo sabes que eres mujer? ¿Y cuándo supiste? ¿Y en qué momento? A ver, ¿en qué momento te diste cuenta que eras mujer? ¿Y cómo sabes? Entonces, ahí hay violencias. Yo siempre digo, no le preguntes a una persona transgénero lo que no le preguntarías a una persona cis. Si le vas a preguntar a alguna persona trans, cuestiónate si eso se lo preguntarías a una persona cis. Y si no se lo harías, entonces no lo hagas. A menos que esa persona te esté invitando explícitamente a hablar de eso. ¿Ya? Por lo tanto, ser disidencia no puede ser sinónimo de ser invisible. Yo quiero todo lo contrario, que las personas disidentes sean muy visibles, sin embargo, como el precio a pagar es la violencia, nunca hay que obligar a nadie a ser visible, nunca hay que sacar del closet a otra persona, ya que eso ocurre muchísimo en nuestra cultura, lamentablemente. A mí me sacaron del closet no sé cuántas veces por lesbianismo y conductas lesbianas en el colegio, por ejemplo. Entonces, y yo no soy lesbiana, soy una persona bisexual, pero también existe esa hegemonía de que eres hetero o gay o lesbiana. Cuando hay muchos matices, cuando hay muchas experiencias diversas respecto a la sexualidad. Eso principalmente quería transmitirles hoy. A mí me gustaría abrir el espacio para que hagan preguntas, para que podamos conversar y generar algo más horizontal. Sí, chicos, chiques, oh, chiques, bueno, de repente a uno le pasa de que tiene el lenguaje tan instaurado que es un aprendizaje que se tiene que aprender día a día. Está la invitación abierta para todos a que hagan sus preguntas. A Nick
sobre lo que ustedes quieran. Así que, bueno, yo tengo una pregunta. Dime. Y porque de repente uno no es fácil, porque yo tengo muchos amigos que se han abierto a este mundo, pero como tú decías, es algo que ha sido una transición que uno ha tenido que aprender diariamente. Y yo me quedé con eso de que no le preguntes a alguien trans lo que no le preguntaría a alguien cis. Y al mismo tiempo también me quedé con eso de que cuando uno como publicista tiene que preguntar algo antes de emitir cualquier tipo de mensaje. Como, ¿cuál crees tú que es como la forma en la que se debería como conversar de estos temas para gente que no ha tenido ninguna formación al respecto? Yo pienso siempre que hay que capacitarse y hablar desde el respeto. También las disidencias tenemos, y sobre todo quienes nos manejamos en el mundo de lo teórico, tenemos muchas apreciaciones respecto al lenguaje particular que se usa. Pero no siempre tenemos que ver esto como mala intención. No todas las personas tienen por qué saber el lenguaje adecuado. Y yo creo que, por un lado, nosotros, las disidencias, tenemos que ver bien con qué intención esta persona se está acercando a preguntarnos o interiorizándose, y si queremos ceder o no ese espacio, porque podemos no quererlo. Y por otro lado, las personas cis o las personas hetero cisgénero pueden ir acercándose desde el respeto, siempre se puede buscar información y tener en cuenta que la otra persona no tiene obligación de contestar nada. Ahora, en publicidad, todas las personas, o no todas ya, es muy categórico, pero la mayoría de las personas que somos disidencias, y diría también que muchas mujeres, cuando ven publicidades como inclusivas, como con distintos cuerpos, distintas formas de ser, distintas como diversidades sexuales, muchas veces nos preguntamos, ¿y esa compañía o esa empresa o esa fundación contrata personas de la diversidad sexual? ¿Contrata mujeres? ¿Cuáles son esas prácticas reales de inclusividad que hay? Porque muchas veces se hace una publicidad o se hace una campaña como con lo políticamente correcto o con lo socialmente esperado, con algo bonito, y no hay ninguna acción concreta y real de inclusividad de esa compañía, empresa o fundación. Y yo lo he visto mucho y lo he vivido en primera persona y lo he visto en mis pacientes y en mis amigas, que cuando llega el momento de despedir a alguien, ¿a quiénes echan? A las mujeres, a mujeres embarazadas, que hoy día es ilegal, pero igual se las arreglan para hacerlo, a disidencias sexuales, a quienes no están en la norma. Entonces, ahí hay un precio a pagar, y yo creo que cualquier persona que trabaje en publicidad, cualquier persona que trabaje haciendo campañas, por ejemplo, tiene que hacer esa pregunta antes de generar cualquier contenido. Como, ¿y cuáles son las prácticas de inclusividad que tiene esta empresa? ¿Y qué es lo que hacen concretamente para incluir personas de las disidencias en esta compañía? Porque de eso se va a hablar en redes sociales, o de eso hablamos las disidencias en nuestras redes sociales, nos mandamos información, cuando sale una campaña, no voy a decir nombres, pero a veces vemos campañas de ciertas compañías y decimos, como esto es una broma. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se maneja más busca los nombres de quienes hicieron esa campaña, quienes estuvieron ahí, quienes hicieron eso. Porque ya no nos podemos eximir de responsabilidades. Hoy día tenemos una responsabilidad social más allá de nuestros ideales. Hace un mes más o menos fui a una capacitación en terapia clínica, que es lo que yo trabajo, y el panel eran solo hombres. Y le escribí a la persona que organizaba, porque yo lo conozco, es un amigo que es director de un instituto de atención, y le dije, oye, tus paneles son puros hombres cis, como esto es una broma. Me dijo, ¿qué tiene? ¿Acaso nos hace peores terapeutas? Y es como, no, no es eso, Claro. no es eso. Pero el panel de hombres de verdad ya es un meme, como no puede ser así en todas las transversalidades y existencias de ejercicio de cualquier profesión. Como decían acá, como hombres hablando sobre mujeres en publicidad.
eso adueñarse de la voz que no te corresponde. Tú por mucho que leas, por mucho que estudies, y esto lo digo como persona que se forma constantemente, nunca, nunca vas a saber lo que es vivirlo en primera persona, jamás. Quiero saber si hay más preguntas, si tienen algún comentario. También quisiera, gracias Nick, quisiera que a lo mejor no puede no ser una pregunta, pero sí a lo mejor una experiencia que podamos comentar con Nick, un testimonio respecto de estos temas que estamos hablando. También, por supuesto, preguntas, pero no solo preguntas. Así que anímense. Yo tengo una pregunta. No sé si mira, ahí tenemos una persona que quiere preguntar algo. a mí me pasa, yo actualmente trabajo con una marca, una telco grande en el mercado, y tomando en cuenta lo que dijo Nick anteriormente respecto a las marcas y hablar sobre disidencia, ¿no se tomaría como un efecto marquetero, por ejemplo, en este caso, si una marca se suma a la marcha gay? Lo que pasó con Absolut, que fue súper criticado cuando salió Ariel Levy arriba de un carro que no, después de haber hecho comentarios homofóbicos. Entonces, ¿qué pasa si una marca, por ejemplo, empieza a incursionar o empieza a hablar sobre como temas de esa índole? ¿No se ve como una táctica marquetera y que las disidencias puedan decir que no es una acción 100% real o que es básicamente para vender? ¿Qué pasa en ese caso? Como que ahí siempre me queda esa duda de lo políticamente correcto y del fin en el fondo. Si lo hace una marca, como que el fin siempre va a ser vender. Como que ahí, O sea, no sé, me queda como... Sí, entiendo a lo que vas. O sea, las disidencias tampoco vamos a creer que si una marca hace algo inclusivo o políticamente correcto, que no es por vender. Siempre sabemos que es por vender. Pero el poner a una persona cis y hetero, según lo que entiendo, arriba de un camión en una marcha LGBT, claramente no tiene ni pies ni cabeza, y que además esta persona había hecho comentarios homofóbicos, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que, claro, si tú quieres esa publicidad o ese marketing, hay formas y formas en las que eso se puede lograr. Y como decía anteriormente, las disidencias siempre vamos a cuestionarnos como, salió una compañía de teléfonos que pone mujeres y pone diversidad sexual en sus publicidades y comerciales, y ¿cuál es? Siempre nos preguntamos como, ¿cuál es la real inclusividad que han hecho más allá de ponerme en una foto? Porque a las disidencias no nos sirve que nos pongan en una foto, no necesariamente. Nos sirven acciones concretas, como que hablen de ganancias donadas, de cuántas personas de la diversidad sexual tienen o no en su personal, cuántas, en otros países ya se habla de la tasa de inclusión trans, por ejemplo. En Chile todavía no hemos llegado ni siquiera a la tasa de inclusión de mujeres, entonces como estamos atrasados años en esas políticas de inclusión, pero las empresas pueden decidirlo. Y claro, eso vende. Entonces tú puedes hacer políticas de inclusividad en tu compañía y va a vender. Pero evidentemente el poner una persona heterosis arriba de un camión de copete en una marcha por los derechos LGBT es pésima publicidad, que funamos a todas esas compañías, les puedo decir. A todas las que van las funamos. Creo que hay otra pregunta. Sí. Si quieres la leo para que todos escuchen. Dice Silvana Montezuma, una consulta sin ánimo de sonar molesta, pero es una duda que surge cuando redacto y tengo que nombrar a la diversidad, a las personas dentro del colectivo. Cuando hablas de disidencia, ¿hablas de les no binarios puntualmente o a todo el colectivo? La otra vez surgió un debate que hay quienes dentro del colectivo no se nombran como disidencia. Ejemplo, gays, cis, lesbianas cis, mujeres trans, etc. ¿Cómo a qué refiere realmente? Sí. ¿O qué tanta discusión hay al respecto, en definitiva? No, siempre va a depender de la persona, pero lo más acordado en mi experiencia, y lo que yo hago, y al menos con las personas que converso y que coexistimos, disidencia se refiere a cualquier existencia fuera de lo normativo. ¿Ya? Y eso incluye a
mujeres cis lesbianas, incluye a hombres cis gay, incluye a personas trans binarias o no binarias, incluye a cualquier forma de existir fuera de lo norma, ¿ya? Fuera de lo normativo, por si acaso. Ya en general disidencia se ocupa para referir a todo el que disiente de la norma, a todo el que se escapa. De hecho, se incluyen mujeres cis heteromigrantes también en la palabra disidencia. Entonces, ahí hay más allá, disidencia no es solo diversidad sexual, tiene otros matices. Es todo aquel que disiente de lo normativo. Clarísima la respuesta. Y hay un complemento a eso, dice María Francisca Neira: siento que la violencia se vive incluso dentro de la comunidad LGBTQ+. He escuchado a muchas lesbianas hablar mal de personas trans y lo encuentro muy fuerte. Y eso me parece que es también una buena pregunta. Ha surgido muchas veces, ¿cierto? Y también si es compatible ser feminista y ser transfóbica, sí, o homofóbica. Eso es compatible, obviamente no podemos determinarlo de una vez y para siempre, pero también es un tema para reflexionar. Sí, a ver, yo también he visto mucho a lo que se refiere a esta persona y entiendo a lo que apunta. Es muy violento y es muy triste para mí también verlo y vivirlo. Yo he visto paneles de mujeres lesbianas, cis, burlándose de mí en particular, de personas trans no binarias, de mujeres trans, y creo que ahí lo que pasa es que creemos que las luchas son excluyentes, y muchas personas tienen este prejuicio que tú, para ser como, que les gusta decir transactivistas a quienes todo es, quienes somos trans, que creen que por tener conciencia de lo que es ser trans y la lucha de las personas que somos trans, binarias o no binarias, creen que eso es excluyente a comprender y luchar de la discriminación histórica y cultural que han vivido las mujeres cis. Y eso no es excluyente. De hecho, yo tengo estudios en perspectiva de género, y en perspectiva de género histórica, en antropología, entonces no es excluyente, tú no tienes que elegir luchas, no necesitas, y aunque no tengas formación formal ni teórica, no necesitas elegir una, como, o lucho por los derechos de las mujeres cis, o lucho por la inclusión de las personas trans. No es excluyente. Entonces creo que ahí lo que pasa es que está visto esto como de una competencia de los dolores, y que el que una mujer trans sufra violencia como que va a borrar las violencias que sufren las mujeres cis, y eso es imposible. No solo teóricamente, en la práctica es imposible. Entonces ahí hay que tener cuidado con confundir esas pugnas como del poder de la lucha, que en realidad a mí me cuesta harto empatizar con eso. Bueno, porque me atacan en lo personal, pero me cuesta harto como comprender esa vuelta que tienen. Nick, acá Camila tiene otra pregunta. Dice, ¿qué textos recomiendas tú, autores, activistas, para aprender más al respecto? La mayoría de los exponentes más conocidos son gringues. Sí, ese es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Yo creo que la mayoría de la información que hay de calidad, en mi experiencia, está lamentablemente en inglés. Y de hecho, como parte de lo que yo usualmente me propongo, es ir traduciendo esta información o ir poniéndola como un poco a disposición. Porque lo que pasa es que en español he encontrado hartas cosas terribles. Y no voy a decir ningún autor ni nada para no destruirle el trabajo a nadie, pero yo leí, o sea, hace menos de un año estaba en una librería y voy a comprarme un libro sobre conceptos de diversidad sexual, y lo ojeo, y lo primero que me sale es bisexualidad, orientación y atracción hacia mujeres y hombres. Esa definición está obsoleta hace más de 30 años. Y yo sé que muchas personas lo entienden así, y no pasa nada. Pero si tú vas a escribir un libro al respecto, no puedes tener esa concepción añeja. Entonces, claro, a mí me gusta mucho una escritora que se llama Christina Richards, que ella escribe mucho sobre personas trans, sobre ser no binarias, pero claro, lamentablemente su contenido está en inglés. La mayoría de lo que yo leo, de hecho, mi glosario favorito, que siempre se va actualizando, está en inglés, entonces tengo re poco que compartir ahí de lo académico,
porque me encuentro con atrocidades, y como les decía, hasta en capacitaciones formales de universidades reconocidas en Chile, he escuchado atrocidades de sus exponentes. Entonces, siempre tengo mucho cuidado con a quién recomendar, porque nos caemos, y creo que me incluyo en muchas cosas todavía. No sé, no tengo una respuesta para qué pasa eso. La autora, Cristina Richards. Cristina con H y Richards como suena. Acá Cristina, Cristina dice, si la diversidad incluye neurodiversidad o asuntos de salud mental, ¿y cómo lo ve en su práctica como terapéutica con personas de disidencias? Sí, cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a la comunidad LGBTIQ+. En general, yo creo que disidencias puede incluir un poco a las personas no neurotípicas, ¿ya? Pero en realidad, para nombrar a la neurodiversidad, usualmente ocupamos la palabra neurodivergente, que surgió a partir de la necesidad de llamar a las personas del espectro autista, pero en realidad hoy día se aplica para muchas personas que funcionan fuera de lo neurotípico neuronalmente, como personas bipolares, personas con depresión, etc. Entonces, usualmente cuando queremos hablar de personas no neurotípicas, fuera de lo normativo psíquico y neuronalmente esperado, decimos neurodivergentes, ¿ya? La neurodivergencia es algo que existe y, claro, se tocan muchas veces porque, como digo, las luchas no son excluyentes y las experiencias tampoco son excluyentes, pero en mi experiencia, más que las personas de la comunidad LGBTIQ+, tengan necesariamente un trastorno o padecimiento a su salud neuropsíquica, lo que ocurre es que se ven esas como trastornos o esos síntomas en consecuencia de una sociedad que les discrimina. Entonces tengo muchos colegas que no se atreven, por ejemplo, a atender personas transgénero porque me dicen, no, es que yo no sé atender personas trans. Y es como cualquier persona. No necesitas hacer nada extraño más que escucharle, ver qué pasa, ayudarle a desarrollar herramientas para enfrentar eso que le ocurre. Pero claro, ocurre esto que vemos como tan extraño o tan distinto y en realidad no es así. Ahora, las personas de la comunidad LGBTIQ+ sí tienen más intentos de suicidio, sobre todo las personas trans, sí tienen más padecimientos a su salud mental porque se subscribe otros tipos de violencia. Entonces ahí hay una explicación multifactorial de esto. Una persona, por ejemplo, cuando hablamos de la expectativa de vida de una mujer trans, que es bajísima, en Latinoamérica es 32 años, ahora dicen, no, es 35, sí, pero en Holanda, en Latinoamérica es de 32 años. Cuando hablamos de eso, mucha gente dice, pero es que están locos, porque además los discriminan y les tratan en masculino, y se matan y no sé qué, y si tienen un trastorno. Las personas y las mujeres trans usualmente no se suicidan porque tengan un trastorno depresivo, a pesar de que puedan tener un trastorno depresivo, sino que eso surge por la discriminación, por las violencias, por la segregación, por la marginación, por la exclusión de sus existencias. O sea, creo que se calculaba que como el 80 y tanto % no tiene trabajo formal. Entonces, no podemos desconocer lo multifactorial de los padecimientos de la salud mental. Y claro, eso sí se cruza muchísimo en mi práctica. Tenemos que pensar también que muchas personas no están seguras en su propia casa, ya en su propio hogar. Están obligadas a llamarse y a verse y existir de una determinada forma, sobre todo ahora en pandemia, si es que han tenido que volver a la casa de sus padres o de su familia. Y si bien tenemos este ideal social donde los padres siempre, o padres siempre van a querer lo mejor para sus hijas, en la práctica eso no es así, y en terapia yo voy a decir una atrocidad, pero nunca he conocido a nadie haciendo terapia que no tenga un tema con su familia, ya sea discriminación, violencia, anulación, como alguien comentaba un poco más arriba, hacerlo sentir como un error. Entonces, claro, en general las personas de la comunidad LGBTIQ+ tienen más padecimientos a su salud mental, pero yo diría y me atrevería a decir
que en gran consecuencia de las discriminaciones, no solo familiares, sociales y culturales que viven día a día. Nick, hay un comentario que me parece interesante, dice, otro tema acuático con respecto a las radfems son las lesbianas políticas, su discurso bifóbico y transfóbico. Sí, bueno, esas son algunas líneas que han ido surgiendo y que han ido apareciendo con mucha fuerza, sobre todo en España y ahora en Chile, respecto a lo que mencionaba hace un rato sobre la exclusión de las como luchas, como si fueran algo excluyente. Me da mucha risa cuando dicen que borran a las mujeres cis, o sea, imposible. ¿Cómo tú vas a borrar la existencia de otro ser humano? La sociedad lo que sí hace es borrar a las personas trans, o sea, naces, ven tus genitales y dices si eres mujer u hombre. Y eso es borrar cualquier tipo de diversidad del existir. A muchas personas las mutilan, si no calzan en ese binarismo. Entonces, a mí no me gusta a las personas intersexuales les dicen no eres hombre, no eres mujer, no eres nada. Muchos testimonios dan cuenta de eso. Sí, y les mutilan. En Chile al menos se mutilan todavía las personas intersex. Entonces, sí, hoy día hay un nuevo concepto de lesbianismo político que no era para nada el que yo conocía, que era que hoy día es como, se entiende el lesbianismo político por ser lesbiana por opción, porque ser hetero es ser cómplice del patriarcado, y cualquier conducta que tú tengas hacia los hombres cis es una traición a tu género. Me parece muy violento, es un discurso muy fanático, muy extremista, porque además, como les mencionaba desde un principio, a mí lo que me interesa es fomentar las distintas formas de ser. No decirles a la gente que así tienen que vivir su sexualidad en esta caja y esta es la forma correcta. Eso es imposible de abarcar, porque la forma correcta va a depender de cada persona. Y evidentemente, decirle a alguien cómo tiene que vivir su sexualidad es bifóbico, es transfóbico, es un ataque a las compañeras y mujeres heterosexuales. Además fomenta esta idea de que la orientación sexual la podemos elegir y manipular a nuestra voluntad. O sea, eso está a un paso de las terapias de conversión. Entonces, bueno, a mí no me gusta tanto meterme en el discurso de las mujeres transfóbicas que se respaldan como en el feminismo a eso, porque además ya he visto muchas burlas, ya me atacan constantemente. Entonces, como prefiero no visibilizarles porque siento que no aportan en nada positivo y al contrario, que vienen a como denostar toda una rama y línea del feminismo que a mí me gusta, o sea, a mí me encanta el feminismo, tengo una pugna ahí si es que me puedo llamar a mí misma no feminista, pero claro, eso va separando luchas y nadie dice como tú como mujer tienes que luchar por las personas trans, ¿no? Pero no tienes para qué atacarles. Y para terminar respecto al tema, al menos lo que yo he visto, y me puedo equivocar, de esas personas transfóbicas que dicen ser feministas y que se respaldan en el RADFEM, lo que yo he visto que su contenido, el 80% se trata de atacar a otras personas. Y si tu contenido se trata de atacar a otras personas, entonces tal vez no tienes mucho que decir. Bueno, abrimos paso a la audiencia para que sigan explayando sus preguntas. Esta es una oportunidad única, siento yo, de tener a Nick como conversando estos temas, sobre todo en un contexto donde en Chile no estamos muy bien formados. Así que, chiques, motívense. Nick, yo tengo una pregunta, o más que una pregunta, es como una reflexión final. ¿Qué consejo le darías tú a los chiquillos, que muchos de ellos son estudiantes de publicidad, están construyendo su carrera profesional? ¿Qué consejo les darías tú, o tip en el fondo, para que consideren en el tema de la comunicación, cómo manejar el tema de las etiquetas, cómo dirigirse a los demás, cómo hacer un lenguaje más inclusivo, específicamente en esta profesión? Sí, yo creo que lo principal es siempre cuestionarse lo que creemos saber o lo que creemos que es correcto. Yo sé que es difícil, pero tenemos la obligación, a mí me parece como personas, de estar siempre formándonos si es que vamos a hablar en nombre de otros. Siempre escuchar la experiencia de otros y ver cómo podemos hacer esa representación.
podemos hacer un lenguaje inclusivo en la medida que incluyamos a otras personas en esa inclusividad que estamos diciendo vender, proponer, mostrar, visibilizar. Por lo tanto, yo sé que es difícil y que es cansador estar en constante formación, pero es lo que hay que hacer. Esto es como cuando una persona heterosis dice, yo puedo ocupar un maricón, perdón, yo puedo ocuparlo porque tengo un amigo gay, y él me dijo que lo podía ocupar. Eso no funciona así. Como no hay una universalidad de ser una disidencia, pero podemos ir formando, leyendo. No siempre vamos a leer y escuchar cosas que nos agraden. Por ejemplo, a mí me causa mucho ruido cuando alguien dice, yo soy una persona no binaria, soy un hombre no binario, con tal orientación sexual. Claro, a mí me causa ruido porque para mí lo binario se escapa de las categorías hombre-mujer, pero hay para otras personas que no. Y yo no puedo llegar y sobre eso escribir y decir como eso no existe, eso no pasa, eso no es correcto. No porque no sea mi experiencia. Entonces yo creo que la real inclusión y la real diversidad es incluir efectivamente a las personas que dices incluir. Integrar a aquellas personas que dices integrar. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Pues hoy día tienen mucho acceso a redes sociales, o al menos las personas que están aquí hoy día tienen acceso a internet y pueden formarse a través de eso. Y no porque tengamos una experiencia particular con ese tema, significa que lo podemos representar a cabalidad. Yo, por ejemplo, yo como persona, lo personal, viví experiencia de mucha escasez económica en mi infancia, que eso es algo que realmente pasó, de mucha pobreza. Si yo hoy día quiero hablar de la existencia de una persona empobrecida económicamente en Chile, de esa desigualdad, igual tengo que ir a preguntarles, porque tal vez mi experiencia no sea la misma que la que existe hoy día, no va a ser representativa, nuestra experiencia personal no es universal y no podemos olvidar eso. Entonces, si tú quieres ser inclusivo, incluye a las personas que dices incluir. Y con respeto. Así es. Totalmente de acuerdo, Nico. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas. Acá dice Valentina. Creo que una de las primeras cosas que deberíamos cambiar como publicistas son las campañas de toallas higiénicas, donde están muy enfocadas en mujeres cis y no solo nosotras menstruamos. Sí. Si eso ocurre, y ojalá cada vez ocurra menos, reglas azules, así es. Sí. Sin pelo. Claro, sin pelo, sin coágulos, por supuesto. Entonces, claro, hay muchas personas no binarias que menstruamos, hay muchos hombres trans que menstruan, hay muchas disidencias menstruantes que no se identifican con ninguna categoría. Y claro, sería ideal ir cambiando esas cosas, porque piensen que también cuando hay un proceso identitario disidente como el ser un hombre trans, es probable que esto que mencionaba Fran, como soy mujer o no soy mujer, porque esto que me bombardean yo no soy, pero sí soy mujer. Y lo mismo le puede pasar a un hombre trans, como un hombre trans, para ser hombre trans se tiene que identificar y ejercer una masculinidad tóxica, porque eso es ser hombre hoy en día. No, pues no necesariamente, como que tienen que abrirse otras formas de ser, y la información, chicas, psicológicamente juega un rol central en nuestra construcción del mundo, en lo que vemos, en lo que nos fijamos, en lo que deseamos, en lo que rechazamos. Yo me acuerdo tener 11, 12 años de haber pesado con suerte 40 kilos, y de esta publicidad de los 90, la gente más vieja va a cachar el tiro, del 1, 2, 3, que eran modelos, como el 1, el 2 y el 3 eran unas modelos tan flacas, pero tan flacas, que yo en ese momento pensé, ¿y por qué yo no me veo así? Entonces construyes todos tus ideales y todos tus espacios mentales en función a la información que recibes. Y eso es inescapable. Tengo una amiga que tiene una hija de 4 años. Mi amiga no es una mujer tradicionalmente femenina como lo que entenderíamos por eso. Y entonces es una mujer que no ejerce mucho estas
estos roles como femeninos en su diario vivir, en la casa, ni tampoco en su forma de expresarse o vestirse. Y su hija llora si no la manda con vestido al colegio, le pide que le compre estas cosas como de maquillaje y cositas, le llora porque no tiene hoyitos para los aros, porque ella decidió no hacérselos, como por qué no puede ponerse aros. Va a un jardín como de estos jardines inclusivos, Montessori, bla, bla, bla. Entonces, como mi amiga no comprendía de dónde venían todas estas exigencias de ser muy femenina que tenía su hija, y que le empezó hasta a preguntar a ella, mamá, ¿por qué tú no te maquillas? ¿Y qué pasó? Que las compañeras traían desde su casa otra información. Entonces, solo dejaban jugar a las niñas que tenían vestido. La molestaban si ella iba con pantalones, porque eso no es de niñita. Entonces, aquí no había ni profes fomentando estereotipos y roles de género, no hay una crianza que los fomente, pero hay información del medio que se consume a través de televisión, a través de juegos infantiles, a través de otros mensajes que siguen anteponiendo una forma única de ser en el mundo. Y si creemos que, por ejemplo, solo hay una forma de menstruar, solo hay una forma de vivir un ciclo menstrual, evidentemente las personas se van a cuestionar por qué yo no lo vivo así, por qué a mí no me pasa eso. Entonces me parece súper bien que vayamos cambiando. Hay una marca de calzones menstruales, por ejemplo, que es nueva en Chile, que está intentando incluir diversidades en sus campañas, en sus productos, o sea, hacen boxers menstruales, por ejemplo, y han intentado incluir otras personas. El tema es que bueno, vas a tener que salir en ropa interior, entonces ahí el sacrificio de ser visible y de incluir a otros también es muy alto a pagar. Entonces ahí hay que ir viendo y explorando esa posibilidad, porque tal como decía yo, si bien lo ideal siempre es incluir a las personas que dices incluir, no nos olvidemos que para esas personas el precio a pagar es violencia, es ridiculización. Y también está el tema de las redes sociales, donde el estereotipo ¿cómo es la palabra? Como se exacerba con el tema de los likes, ese tipo de cosas, como el tema de la hegemonía de los cuerpos, ¿cómo ves todo ese tema? Porque en definitiva las redes sociales no es ninguna persona humana fiscalizando, sino que es simplemente una máquina que se reproduce, y que las personas fomentan ese tipo de creación de estereotipos. Sí, ahí tenemos, yo creo que una lucha en proceso, que es ir generando otro tipo de relaciones a través de las redes sociales. Creo que hoy todavía prima la violencia, o sea, cualquier usuario de Twitter que esté viendo esto sabe que en Twitter es para ir a pelear y para tirarse mierda entre personas. Y es bastante triste que en las redes sociales tengamos más visibilizada violencia que otros contenidos. Yo he aprendido, entre comillas, de muy mala forma, a no ir visibilizando sus discursos, en intentar silenciar la mayor cantidad de cuentas que pueda, pero siempre salen. Y tengo, por ejemplo, amigas, mujeres cis, activistas por el body positive o el body neutral, y la violencia que reciben a diario, pero es abrumadora. Las cosas que les escriben, las ocupan como fotos de antes, como no seas así. Entonces, hoy día en redes sociales tenemos una manera muy mala de relacionarnos. Y si bien las personas en lo particular podemos hacer cosas como silenciar, omitir comentarios, yo en algunas publicaciones he tenido que cerrar los comentarios. Porque ya es tanto que no importa si bloqueo, no importa si silencio, llegan. Entonces, ahí tenemos las personas como responsabilidad particular aprender a relacionarnos de otra forma, porque nosotros también ejercimos esas violencias sin darnos cuenta, cuando difundimos ciertas informaciones, cuando compartimos ciertos contenidos. Acá sí. Silvana dice, profe Giventel. Sí, es el disciplinamiento machista explicitándose, dice Silvana. Y quería juntarlo un poco con la idea de que tú decías que mientras más visible también directamente proporcional a la violencia que recibes. Una vieja feminista decía, hoy día mi hija está más expuesta a la violencia machista que yo cuando era joven.
Claro, en la medida en que sales de ese rol como de estar calladita, ¿cierto? Someterte, generas una tensión y una respuesta que trata de volver a ponerte en tu lugar de sumisión. Entonces, eso efectivamente se expresa con la violencia, es inherente, digamos, a ese tipo de sistema, el ejercicio de la violencia. Sí. Y quiero que piensen que en cuanto al ejercicio de terapia, yo lo que más trabajo, más que tratar un trastorno, más que tratar una enfermedad con mujeres y disidencias, lo que más trabajo es aprender a molestar, aprender a hablar, aprender a poner límites, a decir que no. Es lo que más trabajo, ¿no? Sí, la gente va con distintos motivos de consulta y con distintos padeceres, pero cuando vamos a la generalidad, la mayoría de las veces se trata de poder alzar la voz, de poder molestar al otro, de poder decir que no. Entonces, eso es algo cultural que tenemos dañando a las personas y a sus maneras de existir. Como decía Francisca, cualquier mujer que alce la voz, que tenga más personalidad, es tachada como histérica, como molestosa, como maleducada, es súper mal visto. Las personas trans y las personas de la comunidad LGBTIQ+, en general, se les exige, ay, respeta para que te respeten, y es como, ¿de qué estamos hablando? Como solo te estoy exigiendo que me trates por mi nombre, y no es mucho pedir. Bueno, por lo menos en Chile hace poco salió el tema del cambio de carnet y ese tipo de cosas, pero aún así nos falta mucho cambio del paradigma. No, y piensa que el cambio de carnet también tiene muchos peros, como no te puedes poner cualquier nombre. Si tú eres un hombre trans, te cuestionan si te quieres poner un nombre femenino, por ejemplo. Un nombre, no sé, una amiga hace poco, su segundo nombre, se quería conservar su nombre de nacimiento, porque él no tenía un tema con su nombre de nacimiento, a pesar de que se quería poner como primer nombre otro, y fue un atado. Las no binarias no podemos optar al cambio de carnet, claro, como dice Camila. Las personas no binarias no podemos optar a eso. Yo no me puedo llamar Nick legalmente. A menos que haga un cambio de nombre y de sexo como un hombre trans. Y yo no soy un hombre trans. Yo no quiero que en mi carnet diga que soy hombre. Entonces, es fome eso. Hay muchos pasos que se han dado, pero quedan muchos pasos que dar todavía. Sí. Nick, queremos agradecerte por haber estado acá hoy día con nosotros, por ser parte de esta iniciativa que queremos ir construyendo con el tiempo. Ha sido muy, muy relevante y muy valioso todo el contenido que nos has entregado durante esta hora ya que llevamos conversando. Así que a nombre mío, de todas las personas que están presentes, de las chicas moderadoras, te damos las gracias por habernos acompañado hoy día en esta instancia con tu charla y todos los conocimientos que nos entregaste, que de verdad que son muy interesantes para empezar a construir una comunicación con perspectiva de género. Así que de verdad te agradecemos mucho tu presencia hoy en esta charla. Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas que comentaron también con mucho respeto. Muchísimas gracias por querer escuchar también.